En este vídeo vamos a hablar de la eficiencia técnica y la eficiencia económica de una tecnología o de un proceso productivo. Para ello vamos a empezar a hablar de lo que se entiende por proceso productivo. El proceso productivo son todas las fases o todas las actividades que hay que realizar para elaborar un producto o un servicio. Como vemos en el dibujo, nosotros tenemos una serie de inputs o factores productivos que van a ser las entradas del proceso productivo, es decir, que es lo que se necesita para poder fabricar. Y a través del proceso productivo vamos a transformar esos inputs y vamos a añadirles valor, es decir, les vamos a dar una utilidad y por lo tanto vamos a conseguir una serie de productos o servicios finales que van a estar listos para la venta y cuyo valor es superior a la suma de cada uno de los factores individuales, de los factores que hemos necesitado para producir individuales. Por ejemplo, para fabricar mesas, una fábrica de mesas necesita la madera, necesita los tornillos, necesita el metal para hacer las patas, va a necesitar mano de obra para montar las mesas, va a necesitar máquinas, herramientas, un local donde poder producir, un mobiliario. Entonces, todo eso son los factores productivos. A través del proceso productivo se va a transformar estos inputs en las mesas que van a estar listas para la venta. Estas mesas van a tener un valor de venta superior a la suma de todos los factores productivos, porque si no la empresa no estaría generando beneficio. Como hemos hablado, hay una serie de factores productivos que sirven de entrada al proceso productivo que los vamos a clasificar en los siguientes grupos. Los factores productivos se pueden clasificar en el factor tierra o la materia prima, que son todos los elementos que obtenemos de la naturaleza. En segundo lugar, vamos a hablar del factor trabajo. Como vemos aquí, tenemos a todos los trabajadores que forman parte de la empresa. Y por último, tenemos el factor capital, que son todos aquellos bienes materiales o intangibles que nos van a permitir producir. Por ejemplo, las máquinas, los locales, los ordenadores, el mobiliario, el dinero que tenemos en la empresa para poder hacer frente a los pagos. Todo eso sería factores productivos de capital. Y por último, a partir de Marshall, el autor Marshall nos habla de un cuarto factor que le llama iniciativa empresarial y nos dice que por sí solo los factores productivos no pueden generar el producto final, sino que hace falta una iniciativa y una organización empresarial para que los productos puedan ser fabricados. Por lo tanto, a los tres factores clásicos le vamos a añadir el cuarto factor, que es la iniciativa empresarial. Según cómo combinemos estos factores, vamos a obtener una cantidad de producción u otra. Por lo tanto, a la combinación de factores la vamos a llamar tecnología. Y según la tecnología que utilicemos, podremos obtener un nivel de producción u otro. Por lo cual, a este nivel de producción lo vamos a llamar función de producción. La función de producción va a relacionar la cantidad que producimos con los recursos utilizados según la tecnología que utilicemos. Por lo cual, mide la cantidad que se puede producir con los factores utilizados, con una determinada tecnología. Por lo que si cambiamos la tecnología, cambiará la función de producción. Como vemos, aquí nada más hemos puesto dos factores. El factor trabajo, que le vamos a poner una letra L, y el factor capital, que se le asocia a una letra K. Y según los valores que tome L y K, nos devolverá un nivel de producción. Por ejemplo, para producir 100 mesas utilizamos 5 trabajadores y 10 máquinas, pero para producir esas mismas mesas podemos utilizar 15 trabajadores y 6 máquinas. Ahora la pregunta que me planteo, ¿qué tecnología elijo? ¿Una de las dos es mejor? Para ello vamos a hablar de la eficiencia técnica. La eficiencia técnica mide cómo se utilizan los recursos. Es decir, si estamos utilizándolos de forma eficiente o no. ¿Qué quiere decir que lo estamos utilizando de forma eficiente? Quiere decir que una tecnología es más eficiente que otra, técnicamente hablando, si con los mismos recursos puede producir más unidades o con menos recursos puede producir lo mismo o más. Veamos un ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos
4 posibles tecnologías. La tecnología A, la tecnología B, la C y la D. Y tenemos 2 factores productivos, el factor trabajo y el factor capital. El trabajo que se va a medir por trabajadores y el capital que se va a medir en máquinas. Y tenemos las unidades que se produce con cada tecnología. Por ejemplo, la tecnología A usando 8 trabajadores y 8 máquinas produce 100 unidades. La tecnología B utilizando 10 trabajadores y 6 máquinas produce 100 unidades. La tecnología C utilizando 8 trabajadores y 10 máquinas produce 100 unidades. Y la tecnología D, utilizando 10 trabajadores y 6 máquinas, produce 90 unidades. Lo primero que nos vamos a preguntar es si existe alguna que sea ineficiente. Es decir, que utilizando más recursos produzcamos lo mismo o utilizando los mismos recursos produzcamos menos. Porque si existe alguna, esa yo no la voy a elegir nunca, porque esa tecnología está produciendo menos utilizando lo mismo, con lo cual es un coste para la empresa. Por lo que vamos a eliminarlas. Veámoslo. Comparamos una a una. La tecnología A y la tecnología B, tenemos que la tecnología A tiene 8 trabajadores y la tecnología B tiene 10. Pero la tecnología A tiene 8 máquinas y la tecnología B tiene 6. Lo que significa que para producir las mismas unidades, una utiliza más trabajadores y la otra utiliza más máquinas, por lo cual no podemos comparar, porque no sabemos si el coste de las máquinas es superior al de los trabajadores o al revés, por lo cual no podemos compararlos, no podemos sumar máquinas y trabajadores, porque son cosas distintas. Por lo tanto, en principio, ambas valdrían. Continuamos con la C y la vamos a comparar con la A. La tecnología A utiliza 8 trabajadores y la C utiliza 8 trabajadores. La A utiliza 8 máquinas y la C utiliza 10 máquinas y producen lo mismo, 100 unidades. Por lo que tenemos que la tecnología C está utilizando más recursos, utiliza los mismos trabajadores, pero está utilizando más máquinas, por lo cual esta tecnología nadie la elegiría porque es menos eficiente, está utilizando más recursos para producir lo mismo, con lo cual la eliminamos. Y por último, vamos a la tecnología D. Vamos a compararlo primero con la A. La tecnología A utiliza 8 trabajadores y la D utiliza 10. La tecnología A utiliza 8 máquinas y la D utiliza 6. La tecnología A produce 100 unidades y la D produce 90. En principio, no podemos eliminar ninguna porque, aunque la D utilice más trabajadores, está utilizando menos máquinas. Entonces, no podemos compararla. Para poder compararla, vamos a ver la B y la D. Empezamos. La B tiene 10 trabajadores, lo mismo que la D. Y tiene 6 máquinas, igual que la D. Pero la D está produciendo menos. Con lo cual, si produce menos con lo mismo, también es ineficiente. Porque yo me quedaría con algo que produzca más utilizando lo mismo. Por lo que nos quedamos con A y B. A y B son técnicamente eficientes. Ahora se nos plantea la pregunta, ¿con cuál de las dos nos quedamos? Tenemos que elegir, porque en la empresa tenemos que decidir qué tecnología utilizar. Ahí va a aparecer el concepto de costes. Yo me quedaré entre las dos con aquella que sea más barata. ¿Cuánto me cuestan los trabajadores? ¿Cuánto me cuesta el capital? Entonces, ese concepto de cuál de las dos es más barata es lo que se conoce como eficiencia económica. Es decir, la eficiencia económica mide cuánto cuesta aplicar una tecnología. Por lo tanto, una tecnología es más eficiente económicamente hablando que otra si es más barata. Es decir, si para producir lo mismo cuesta menos. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestro ejemplo y teníamos la tecnología A y la tecnología B, que ambas fabricaban lo mismo, 100 unidades, una utilizando más trabajadores y la otra menos máquinas. Y ahora nos van a decir que cada trabajador se le remunera a 8 euros, puede ser la hora, y cada máquina cuesta 20 euros, también puede ser la hora máquina. Por lo tanto, una vez que yo tengo el coste, yo puedo saber el coste total, que es el coste de los trabajadores más el coste de la máquina. Por lo tanto, el coste de la tecnología A en trabajadores es 8 por 8, 64. En máquinas es 8 por 20, 160. Y hace un total de 64 más 160, 224 euros. Es lo que me cuesta producir 100 unidades. Y la tecnología B
10 trabajadores a 8 euros el trabajador son 80, 6 máquinas a 20 euros la máquina son 120, 80 más 120 son 200 euros. ¿Qué es lo que me cuesta producir? 100 unidades. Por lo tanto, elegiré la más barata. Nos quedaremos con la tecnología B, porque sale más barata producir. ¿Cuánto más barata? 24 euros. Por lo tanto, la eficiencia técnica mide la eficiencia de los recursos. La eficiencia económica mide el coste de la tecnología.